Mi nombre es Damián, tengo 42 años y soy contador forense. Mi trabajo no es solo sumar y restar, es desenterrar verdades que la gente esconde en los números. En un balance general, en un estado de pérdidas y ganancias, puedo ver las huellas de un engaño, el eco de una mentira. La gente cree que los números son fríos, impersonales. Para mí, cuentan las historias más humanas de todas, historias de ambición, de desesperación y, sobre todo, de traición. Llevo 15 años casado con Lorena, o eso creía hasta hace unas semanas. 15 años son 5.475 días. Son 131.400 horas. He calculado los intereses compuestos de inversiones menores en ese tiempo, pero nunca me detuve a calcular el costo emocional de un matrimonio que se desmoronaba en silencio. Era un martes. Recuerdo que era martes porque los martes siempre me sentía especialmente agotado. Llegué a casa después de una jornada de 12 horas desentrañando un fraude millonario en una constructora. La cabeza me zumbaba con cifras y porcentajes. Al entrar, el silencio me recibió como una bofetada helada. Era un silencio al que me había acostumbrado, pero que esa noche se sentía diferente, más pesado. Lorena estaba en el sofá del salón, con la espalda hacia mí, iluminada solo por el resplandor azulado de su teléfono. No se giró. No dijo hola. Hacía meses, quizás años, que nuestros saludos se habían reducido a gruñidos o, como esa noche, a la nada. Dejé mi maletín en el suelo y fui a la cocina a por un vaso de agua. Mientras el agua fría corría por mi garganta, su voz cortó el aire. No gritó. No había emoción en ella. Fue una declaración de hechos, tan llana y directa como una línea en un libro de contabilidad. Voy a volver con Gael. Gael. Su novio de la universidad. El fantasma que de vez en cuando aparecía en sus conversaciones, a veces con nostalgia, a veces con desprecio. El que hubiera sido sí. Me quedé quieto, con el vaso a medio camino de la mesa. Esperaba que levantara la vista, que hubiera una chispa de duda, de tristeza, de algo. Pero no lo hizo. Siguió mirando su pantalla. Y entonces, soltó la segunda parte de su plan. La parte que no era sobre el corazón, sino sobre el bolsillo. Y me quedo con la casa, dijo, y esta vez sí hubo un matiz en su voz. Una especie de suficiencia, de triunfo. Es lo mínimo que merezco por aguantar tus manías todos estos años. Por fin se giró. En su cara no había ni rastro de los 15 años que habíamos compartido. Había una sonrisa ensayada, fría, la sonrisa de alguien que cierra un trato ventajoso. En ese instante, mi cerebro de contador se activó, superponiéndose al corazón de un esposo traicionado. Mi mirada, casi por instinto, se desvió del rostro de Lorena hacia una pequeña marca en la pared del pasillo, una cicatriz casi invisible en la pintura blanca. De repente, no estaba en esa sala fría y hostil. Estaba 10 años atrás. Camila, con 4 años, pedaleaba furiosa en su triciclo rosa, tratando de escapar de un monstruo imaginario. Recuerdo el golpe seco, el susto, y luego su llanto. Recuerdo a Lorena corriendo, levantándola en brazos y riendo, una risa genuina y llena de sol, mientras le aseguraba que la pared había aprendido la lección. Esta casa no era solo una propiedad valorada en $750,000. Era el museo de nuestra vida. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada crujido del suelo era el eco de una risa infantil. Y ella quería saquearlo. Quería convertir nuestro pasado en su ganancia futura. Sentí una oleada de ira, pero era una ira fría, calculadora. La misma que sentía cuando encontraba una transacción fraudulenta. Recordé las palabras de mi hermano mayor, Sebastián, una noche oscura después de que su divorcio lo dejara con poco más que deudas y un apartamento alquilado. Protege lo tuyo, Damián, me había dicho, con la mirada perdida en su café. El amor es un contrato con cláusulas que nadie lee, hasta que es demasiado tarde. Yo sí las había leído. Y las había escrito. Miré a Lorena, que esperaba mi explosión. Esperaba que le rogara, que le gritara, que le diera el drama que su guión exigía. En lugar de eso, hice lo único que no esperaba. Asentí. Lentamente.
En silencio. Vi un destello de confusión en sus ojos, rápidamente reemplazado por la arrogancia. Seguramente pensó que era debilidad. Que me había rendido. No podía estar más equivocada. No era una rendición. Era una declaración de guerra. Y en mi campo de batalla, los números y los papeles siempre ganan. A las 8:15 de la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era un número que conocía bien, pero que rara vez me llamaba. Ximena, la hermana menor de Lorena. Abogada, o al menos eso decía su título. Damián. Su voz era un chillido agudo, desprovisto de cualquier profesionalismo. ¿Se puede saber qué le has hecho a mi hermana? Y me ha llamado llorando, diciendo que la estás amenazando. Me tomé un sorbo de café antes de responder. Mantuve mi voz tranquila, monótona. Hola, Ximena. No sé de qué hablas. Yo no he hecho nada. No me mientas. Dice que le dijiste que te quedarías con todo. Y eres un animal. Yo no le dije nada, repliqué, con la misma calma. Ella me comunicó sus planes y yo asentí. Fin de la conversación. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de incredulidad. Podía imaginarme la escena, Ximena, con el teléfono pegado a la oreja, tratando de procesar una reacción que no encajaba en su limitado manual de litigios familiares. Esperaban un combate de boxeo y se encontraron con una partida de ajedrez. Y yo llevaba años colocando mis piezas. La noche anterior no había dormido. Después de que Lorena se retirara a nuestra habitación, ahora solo suya, yo me encerré en mi estudio. No busqué consuelo en el alcohol ni en la autocompasión. Busqué la certeza en el papel. Abrí la caja fuerte disimulada detrás de un falso panel de libros de contabilidad y saqué la carpeta. Era gruesa, de cuero azul. Dentro, perfectamente ordenados y clasificados, estaban los documentos que definirían los próximos meses de nuestras vidas. El acuerdo prenupcial, firmado una semana antes de la boda. Y el postnupcial, firmado 5 años después, tras la compra de la casa. Recuerdo perfectamente la conversación con mi abogado y viejo amigo, Benjamín. Fue poco después de ver a mi hermano Sebastián destrozado. Damián, me dijo Benjamín, un matrimonio es una sociedad. Y ninguna sociedad inteligente opera sin un acuerdo de disolución claro. No es por desconfianza, es por inteligencia. Benjamín era un genio. Estructuró todo como una fortaleza inexpugnable. La casa, comprada con el dinero de una herencia mía anterior al matrimonio, estaba únicamente a mi nombre. El acuerdo postnupcial que Lorena firmó lo reconocía explícitamente, renunciando a cualquier reclamación futura sobre ella a cambio de otros activos que, en ese momento, le parecieron más atractivos. Las inversiones principales, las que generaban los verdaderos ingresos, estaban protegidas en un fideicomiso familiar irrevocable, creado para el futuro de nuestra hija, Camila. Un fideicomiso al que yo tenía acceso como administrador, pero del que Lorena no podía tocar un solo céntimo. Le presenté los papeles a Lorena en momentos cuidadosamente elegidos. El prenupcial, en medio del caos de los preparativos de la boda. Es solo una formalidad, mi amor, le dije, pasándole el bolígrafo. Benjamín dice que es para proteger el negocio familiar en caso de que algo me pase. Ella, más preocupada por el color de las servilletas, firmó sin apenas echar un vistazo. El postnupcial fue aún más fácil. Estábamos celebrando la compra de la casa. Cariño, esto es solo para actualizar los papeles con la nueva propiedad. Pura burocracia. Puso su firma en la línea de puntos mientras hablaba por teléfono con su madre sobre qué cortinas comprar. Nunca me subestimó tanto como en esos momentos. Para ella, yo era Damián, el aburrido hombre de los números, predecible y sin malicia. No podía concebir que mi mente, que organizaba complejas auditorías, pudiera aplicar la misma lógica meticulosa a nuestra vida personal. Mientras revisaba cada cláusula esa noche, no sentí triunfo. Sentí una profunda y amarga confirmación. Cada firma suya era un testamento de su desconexión, de su falta de interés en la estructura real de la vida que habíamos construido. Ella solo disfrutaba de la fachada. Ahora,
al intentar derribarla, iba a descubrir que los cimientos eran míos. Y eran de acero. Los días siguientes, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Lorena empezó a empacar sus cosas en cajas de diseño, con una actitud teatral, como si estuviera protagonizando la película de su propia vida. No le dije nada. La observaba moverse por las habitaciones, seleccionando objetos, y me preguntaba si en algún momento sentiría algo más que codicia. No lo hizo. Su único foco era la logística de su nueva vida. El primer choque con la realidad llegó un viernes por la tarde. Podía imaginármela perfectamente, sentada en algún café con su portátil, probablemente con Gael a su lado, intentando transferir una suma considerable de nuestra cuenta de ahorros conjunta a la suya personal. La imagino frunciendo el ceño al ver el mensaje de fondos insuficientes. La imagino intentándolo de nuevo, con rabia creciente. Esa cuenta, que ella creía rebosante, era en realidad una cuenta de gastos operativos que yo mantenía con un saldo deliberadamente bajo, no más de $5,000. El 95% de nuestro capital líquido estaba en otras cuentas, firmemente bajo el control del fideicomiso. Su llamada no se hizo esperar. El tono ya no era de superioridad, sino de pura furia. Damián. ¿Qué has hecho con el dinero? No puedo sacar nada. El dinero está donde siempre ha estado, Lorena, respondí, mientras revisaba una hoja de cálculo en mi monitor. En las cuentas que ambos acordamos en los documentos que firmaste. Eso es abuso financiero. Y me estás dejando en la calle. Te estás yendo por tu propia voluntad, corregí. Y tienes acceso a lo que te corresponde legalmente según tu propia firma. Si tienes alguna duda, tu hermana puede hablar con mi abogado. Y colgué. La siguiente llamada, como era de esperar, fue de Ximena. Esta vez intentó sonar profesional, usando palabras como litigio, medidas cautelares y mala fe contractual. Era como escuchar a un estudiante de primer año recitando un manual. Ximena, la interrumpí, te lo diré una sola vez. Mi abogado se llama Benjamín Torres. Tiene su número. Cualquier comunicación futura, a través de él. Que tengas un buen día. Y volví a colgar. Sabía que poner a Ximena, una abogada de contratos sencillos y testamentos, contra un tiburón como Benjamín era como poner a un pececito de colores en un tanque de tiburones. Pero el verdadero coste de esta guerra no se medía en dinero. Se medía en el silencio de mi hija. Camila, con sus 14 años, era demasiado inteligente para no darse cuenta de que el mundo se estaba resquebrajando. Se movía por la casa como un fantasma, con los auriculares puestos, evitando a su madre. Una noche, mientras yo preparaba una cena sencilla para los dos, ella se sentó en el taburete de la cocina. Se quitó los auriculares y me miró con esos ojos grandes y serios que eran una copia de los míos. Papá, dijo en voz baja. Mamá se va a ir de verdad. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar. Me giré para mirarla de frente. Mentirle no era una opción. Sí, Cami. Parece que sí. ¿Es por tu culpa? ¿Hiciste algo malo? Esa pregunta fue como un puñetazo en el estómago. Ver la duda en sus ojos, la posibilidad de que yo fuera el villano de esta historia, me dolió más que la traición de Lorena. Me arrodillé para estar a su altura. No, cariño. Te juro que no a veces los adultos simplemente dejan de querer las mismas cosas. Tu madre quiere algo diferente ahora, y no tiene que ver contigo ni conmigo. Asintió, pero no estaba convencida. Vi cómo sus ojos se desviaban hacia la puerta del salón, donde su madre estaba hablando por teléfono en susurros, con una sonrisa que nunca nos dedicaba a nosotros. Vi la confusión y el dolor en su pequeña cara. En ese momento, mi determinación se convirtió en granito. Esto ya no era por la casa o las inversiones. Era por esa niña. Era para asegurarme de que, cuando el polvo se asentara, ella tuviera un lugar seguro y estable al que llamar hogar. Un lugar que su madre no podría destruir en su egoísta búsqueda de una segunda juventud. Los niños que crecen en la era digital tienen habilidades que mi generación apenas puede comprender. Son nativos en un mundo de nubes, historiales y datos recuperables.
Y mi hija, Camila, era una experta. Un par de noches después de nuestra conversación en la cocina, la encontré dormida en el sofá con la vieja tableta de su madre sobre el pecho. Al principio no le di importancia, pero al día siguiente, su comportamiento había cambiado. Estaba aún más silenciosa, pero había una dureza en su mirada que no había visto antes. Esa tarde, cuando volví del trabajo, me estaba esperando. Tenía la tableta en las manos. Papá, tenemos que hablar, dijo con una seriedad que le añadía 10 años. Nos sentamos en mi estudio. Sin decir una palabra, abrió la aplicación de chat. Me explicó, con una lógica impecable que me llenó de un extraño orgullo, cómo había recordado que su madre rara vez borraba las cosas de forma permanente. Había entrado en la papelera de la aplicación, un lugar que Lorena ni siquiera sabía que existía, y había restaurado meses de conversaciones borradas. Conversaciones con Gael. Empecé a leer. Y sentí como la sangre se me helaba en las venas. No eran solo mensajes coquetos o recuerdos de un viejo amor. Era la crónica detallada de una conspiración. Gael, hace 8 meses, ¿estás segura de que no sospecha nada? Lorena, hace 8 meses, por favor. Damián vive en sus hojas de cálculo. Mientras los números cuadren, el resto del mundo no existe para él. Es demasiado predecible. Lorena, hace 6 meses hablé con Ximena. Dice que si demuestro que contribuí al bienestar del hogar, puedo reclamar la mitad de todo, incluida la casa, será nuestro. Gael, hace 6 meses, ¿y cuándo se lo dirás? Lorena, hace 6 meses, paciencia, mi amor. Hay que elegir el momento perfecto para maximizar el impacto. Quiero que se desmorone. Se lo merece. Seguí leyendo. Hablaban de viajes que harían con su dinero. De cómo decorarían su casa. Lorena incluso se burlaba de mí, de mi ropa, de mis horarios, de mi forma de ser. Cada palabra era una puñalada. Levanté la vista de la pantalla. Camila me estaba mirando, con las manos entrelazadas, mordiéndose el labio. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Estaba furiosa. Ella nunca nos quiso, ¿verdad, papá?, susurró, y su voz se quebró en la última palabra. Dejé la tableta a un lado y la traje hacia mí, abrazándola con fuerza. No digas eso, Cami. Te quiere, a su manera. Solo que, se perdió a sí misma. Se enamoró más de un plan que de las personas. No sé si me creyó. Pero se aferró a mí, y sentí sus hombros sacudirse en un sollozo silencioso. En ese momento, cualquier atisbo de duda o culpa que pudiera haber sentido se evaporó. Lorena no era una esposa descontenta buscando la felicidad. Era una depredadora. Y yo iba a proteger a mi hija de ella. Le pedí a Camila que hiciera capturas de pantalla de todo y me las enviara. No le digas que sabes nada, le advertí. Este será nuestro secreto. Ella sintió, secándose las lágrimas con rabia. La niña confundida había desaparecido. En su lugar había una aliada. Mientras tanto, la campaña de Lorena en redes sociales estaba en pleno apogeo. Publicaba fotos antiguas de nosotros, con largos textos sobre 15 años de sacrificio y un corazón roto por un hombre frío y calculador. Al principio, la gente le mostraba su apoyo. Pero su narrativa empezó a hacer aguas. Amigos en común, que conocían mi carácter y mi dedicación a la familia, empezaban a dudar. Un comentario mordaz apareció bajo una de sus publicaciones más lacrimógenas: si era tan malo, ¿por qué te quedaste 15 años? Suena a que esperabas un buen día de pago. El comentario fue borrado en minutos, pero el daño estaba hecho. La verdad, como los números, siempre encuentra la manera de salir a la luz. La primera ofensiva legal de Ximena fue un desastre. Presentó una moción de emergencia para congelar mis activos, alegando que estaba ocultando dinero. Benjamín, mi abogado, ni siquiera tuvo que ir a la corte. Envió una respuesta por correo electrónico al abogado de Lorena, adjuntando una copia del acuerdo postnupcial firmado por ella, donde se detallaba cada cuenta, cada inversión y cada propiedad. En la sección 8, párrafo 3, Lorena había rubricado una cláusula que decía:
La abajo firmante reconoce haber sido informada de la totalidad de los activos y renuncia a futuras auditorías. Jaque. La respuesta de Ximena fue el silencio. Pero no se rindieron. Un par de semanas después, llegó la segunda ofensiva, esta vez más personal. Una nueva demanda alegando que los acuerdos eran nulos porque Lorena los había firmado bajo coerción emocional y manipulación psicológica. Afirmaban que yo, con mi conocimiento financiero superior, la había engañado para que firmara algo que no entendía. Benjamín se rió a carcajadas cuando le leí la demanda por teléfono. Coerción emocional. Damián, esto es lo que hacen los abogados cuando no tienen hechos. Lanzan barro a la pared a ver si algo se pega. ¿Puede funcionar?, pregunté, con una punzada de ansiedad. Ni en 1.000.000 de años, me aseguró. ¿Recuerdas esos correos electrónicos que intercambiaste con ella antes de firmar el postnupcial? Lo recordaba. Siguiendo el consejo de Benjamín, le había enviado un correo a Lorena resumiendo los puntos clave del acuerdo en un lenguaje sencillo. Y ella había respondido. Benjamín me releyó su respuesta: Damián, ya te he dicho que no me importan estos papeles. Confío en ti. Deja de enviarme estas cosas tan aburridas. Besos. Ese correo, dijo Benjamín con satisfacción, es nuestra prueba A. Tu esposa no fue coaccionada. Fue negligente. Y en la corte, la negligencia no es excusa. Jaque mate. Mientras Benjamín se encargaba de la burocracia, yo observaba cómo Lorena ejecutaba la siguiente fase de su plan, sin saber que estaba caminando directamente hacia mi trampa. Se mudó oficialmente de casa. No hubo una despedida emotiva. Simplemente, un día las cajas desaparecieron, y con ellas, 15 años de mi vida. No me dijo a dónde iba, pero no necesitaba hacerlo. Yo ya lo sabía. Hacía 5 años, siguiendo otro consejo de Benjamín, había creado un fideicomiso que a su vez era propietario de una pequeña empresa de inversión inmobiliaria. Usamos esta empresa para comprar varias propiedades de alquiler en la ciudad como una forma de diversificar. Era una operación discreta, gestionada por terceros. Ni siquiera Lorena sabía de su existencia, ya que todo estaba detallado en esos papeles aburridos que nunca leyó. Y resultó que Gael, su flamante nuevo amor, vivía en uno de esos apartamentos. El apartamento 4B de la calle Robles. Un lugar agradable, con 2 dormitorios y vistas al parque. Llevaba 3 años siendo un inquilino modelo, pagando puntualmente. La ironía era casi poética. Lorena se estaba mudando a una casa que, en última instancia, era mía. Estaba a punto de pagarle el alquiler al hombre del que intentaba divorciarse para quitarle todo. Decidí no mover esa pieza todavía. La paciencia, me había enseñado mi trabajo, es el ácido que disuelve lentamente las mentiras más resistentes. Dejaría que se instalaran. Que se sintieran seguros. Que creyeran que habían ganado. Su comodidad sería su perdición. Si te está gustando esta historia, por favor, dale un like al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario con el nombre de la ciudad desde la que me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más gente. Muchas gracias por tu apoyo, y sigamos con el desenlace. Las semanas que siguieron a la partida de Lorena trajeron una calma extraña a la casa. Era una calma tensa, como el silencio que precede a un terremoto, pero poco a poco, Camila y yo empezamos a encontrar un nuevo ritmo. Las cenas ya no eran campos de minas de tensión. Hablábamos más. Veíamos películas. Incluso empezamos a reír de nuevo. Estaba redescubriendo a mi hija, y ella a mí. Mientras tanto, yo seguía con mi rutina, trabajando y monitorizando la situación a distancia. Y entonces, como un reloj, llegó la notificación que estaba esperando. Un correo electrónico rutinario del administrador de mis propiedades. Asunto: retraso en el pago, apartamento 4B, calle Robles. Lo abrí. El correo era breve y directo. El inquilino, Gael, no había pagado el alquiler del mes. Ya llevaba 10 días de retraso. Se le había enviado un recordatorio amistoso, sin respuesta. Me recliné en mi silla,
mirando el correo en la pantalla. Esta era la encrucijada. El momento de decidir qué tipo de hombre iba a ser. Una parte de mí, la parte herida, la que había leído aquellos mensajes crueles, quería actuar de inmediato. Quería dar la orden de empezar el proceso de desalojo sin piedad. Pero entonces, pensé en Lorena. No en la conspiradora, sino en la mujer con la que había construido una vida. La madre de mi hija. ¿Realmente iba a dejarla en la calle? ¿Iba a usar mi poder de esta manera tan brutal? La idea me revolvió el estómago. Me serví un vaso de agua y me quedé mirando por la ventana de mi estudio durante un largo rato. La noche estaba tranquila. Veía las luces de otras casas, imaginando otras familias, otras vidas, probablemente más sencillas que la mía. ¿Soy realmente este tipo de hombre?, me pregunté en voz baja. ¿El que disfruta de la venganza? Y entonces, como si la hubiera invocado, la imagen de Camila apareció en mi mente. No la Camila que reía ahora, sino la que estaba sentada en ese mismo estudio, con la cara bañada en lágrimas, susurrando, ella nos mintió, papá. Y la respuesta a mi pregunta se volvió clara como el cristal. Esto no era venganza. Era protección. Era la consecuencia directa de sus actos. Lorena y Gael habían tejido una red de engaños, y ahora se estaban enredando en ella. Yo no estaba haciendo nada inmoral. Simplemente, no iba a detener las consecuencias naturales de sus decisiones. No iba a financiar la vida de la mujer que intentaba destruirme y que había roto el corazón de mi hija. Mi resolución se endureció. Con un suspiro, no de placer, sino de pesada necesidad, respondí al correo del administrador. Gracias por la información. Por favor, siga el procedimiento operativo estándar. Envíe el aviso legal formal de pago o desalojo. Manténgame informado. Pulsé enviar. La pieza estaba en movimiento. Pasaron 3 semanas. El aviso legal establecía que tenían 30 días para pagar la totalidad de la deuda o abandonar la propiedad. Sabía que no podrían pagar. Su plan se basaba en mi dinero, un dinero al que ya no tenían acceso. La llamada de Lorena llegó una noche de martes, casi 2 meses después de la noche en que todo comenzó. Pero esta vez, su voz no era fría ni arrogante. Era un grito desgarrado, lleno de pánico y furia. Eres un monstruo. Un monstruo sin alma. Nos estás echando a la calle. Escuché sus gritos, sus insultos. Esperé a que hiciera una pausa para respirar. Y entonces, con la voz más neutra que pude encontrar, respondí. Yo no te estoy echando a ninguna parte, Lorena. Es el dueño del apartamento quien desaloja a un inquilino que no paga el alquiler. Es un contrato. Son negocios. Son cosas que tú nunca te molestaste en entender. Y antes de que pudiera responder, colgué. No por crueldad, sino porque ya no había nada más que decir. El final fue rápido y anticlimático. Ximena intentó una última jugada desesperada, presentando una moción para detener el desalojo, calificándolo de acto de represalia vengativa. El juez, un hombre mayor y con poca paciencia, tardó menos de 5 minutos en desestimarla. El contrato de alquiler era claro. La deuda era real. El caso estaba cerrado. Un par de semanas después, el desalojo se ejecutó. No fui a verlo. No necesitaba esa imagen en mi cabeza. El administrador me contó que Lorena gritó e insultó a los operarios de la mudanza, mientras Gael se mantenía en un segundo plano, con la mirada vacía de un hombre que se da cuenta de que ha apostado por el caballo perdedor. Sus pertenencias fueron depositadas en la acera. Según supe más tarde por un amigo en común, terminaron mudándose al húmedo y desordenado sótano de la casa de Ximena. La humillación fue absoluta. Al mismo tiempo, la última demanda de divorcio fue desestimada. Benjamín presentó un argumento final tan sólido, tan respaldado por las propias firmas y correos electrónicos de Lorena, que el juez reprendió a Ximena por hacerle perder el tiempo a la corte. El juego había terminado. Oficialmente. Esa noche, para celebrar, llevé a Camila a su pizzería favorita.
Un lugar pequeño y ruidoso que a Lorena siempre le había parecido poco elegante. Mientras Camila devoraba su pizza de pepperoni, hablando sin parar sobre un proyecto de ciencias y un chico de su clase que le gustaba, la vi reír. Una risa de verdad, sonora y despreocupada. Y en ese momento, lo supe. Esa era mi victoria. No era un extracto bancario con muchos ceros. No era la escritura de una casa. Era esa risa. Era saber que había logrado mantener su mundo, su estabilidad, a salvo de la tormenta. Pero cuando llegamos a casa, y Camila se fue a su cuarto, el silencio volvió a envolverme. La casa se sentía enorme, vacía. Caminé por las habitaciones donde una vez hubo una familia. No sentí euforia. No sentí la alegría del ganador. Sentí un profundo, inmenso cansancio. Y una punzada de tristeza. Había ganado la guerra, sí, pero la guerra había tenido lugar en mi propia casa, y las ruinas seguían a mi alrededor. Me senté en mi estudio y mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido. Lo siento, Damián. Era ella. Miré esas 3 palabras durante un minuto entero. ¿Lo sentía de verdad? ¿O solo sentía haber perdido? Quizás nunca lo sabría. Y me di cuenta de que ya no me importaba. Sin responder, borré el mensaje. Abrí el cajón inferior de mi escritorio. Allí, en el fondo, había una foto de nuestra boda. Lorena y yo, 15 años más jóvenes, sonriendo a la cámara, llenos de una promesa que el tiempo había convertido en polvo. Miré la foto por un segundo. Luego, cerré el cajón. Para siempre. He protegido el futuro de mi hija, y desmantelé un plan tejido con engaños. Usé la lógica y la preparación como mis únicas armas. Pero mientras veo a mi hija reconstruir su confianza, una pregunta me atormenta en las noches. ¿Fui un estratega brillante o simplemente un hombre herido que llevó las cosas demasiado lejos? ¿Hice justicia o me convertí en el villano de mi propia historia? Gracias por haber llegado hasta el final. Me interesa muchísimo saber qué piensas. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte ninguna. Nos vemos en la próxima.